Live de la cuenta oficial del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Quien defienda, sea cual sea su motivación, que la igualdad de géneros es un hecho, se equivoca por completo, ni en términos de poder, ni de visibilidad, ni de remuneración económica, ni en lo que respecta a la seguridad, a la salud, al grado y la intensidad de trabajo, se ha conseguido el sueño de la equidad. Un sueño que comenzó a esbozarse hace ya 3 siglos. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas agradece su asistencia y les da la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual denominada Justicia Electoral Local y Perspectiva de Género, a cargo de la magistrada de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Valle Águilas 8. Misma que se lleva a cabo en el marco de la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y como un reconocimiento a la aportación que ha realizado la actividad jurisdiccional local en materia de juzgar con perspectiva de género. Para dar inicio, escuchamos el mensaje de la presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, magistrada Rocío Posadas Ramírez. Muchas gracias. Muy buena tarde a todas y todos. Me permito saludar con afecto al consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a las consejeras, a los consejeros de dicho instituto y a su personal. Saludo también con afecto al vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, así como al vocal secretario y a su personal que nos acompaña, a los representantes de los diversos partidos políticos, a las magistradas y los magistrados de los diversos tribunales electorales de la República Mexicana y a su personal. De igual manera, saludo con afecto a las integrantes de diversas asociaciones civiles que nos acompañan, a la magistrada del Tribunal Unitario Agrario en Zacatecas, a mis compañeras y compañeros magistrados de pleno y al personal de este tribunal, al público en general que nos sigue a través de las diversas plataformas digitales. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Saludo con afecto y de manera muy agradecida, sobre todo por el apoyo, la disposición y amabilidad que siempre nos brinda nuestra querida magistrada Claudia Valle Águilas 8, ¿sí? Por impartirnos esta videoconferencia magistral, Justicia Electoral Local y Perspectiva de Género, que se hace en el marco del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y sobre todo, que se lleve a cabo esta disertación en un día como hoy, 25 de marzo, que como cada 25 de cada mes, es día propicio para reflexionar, hacer conciencia sobre la violencia de género contra las mujeres y niñas. Muchas gracias, magistrada Claudia, sea usted bienvenida. Estamos muy complacidos, estamos de fiesta porque está usted con nosotros. En este tribunal somos conscientes de que la democracia no ha cumplido con las expectativas de las mujeres, porque en la práctica política no se les ha permitido ejercer públicamente y plenamente sus derechos político-electorales de manera libre e igualitaria. De ahí que el deber de este tribunal es y será una impartición de justicia con una visión garantista y antiformalista, y observando en todo momento las directrices para juzgar con perspectiva de género, pues la igualdad sustantiva tiene que ser una realidad, como bien lo dijo Michelle Bachelet. Como muestra de lo anterior, y aprovechando el espacio, les comento que el día de ayer en sesión privada, celebrada por este pleno, aprobamos la creación de la Comisión de Paridad y Género del Tribunal de Justicia Electoral, la cual tiene como objetivo la implementación de proyectos y acciones para lograr el respeto, la protección y la no discriminación e igualdad entre hombres y mujeres, particularmente en el ejercicio de sus político-electorales, así como institucionalizar
el enfoque de perspectiva de género y no discriminación en este tribunal. Con estas acciones, refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía zacatecana y nuestro anhelo compartido de vivir en igualdad y libertad al tiempo que construimos una sociedad justa y realmente democrática, lo que no significa que sea la única acción que se implemente, pues seguiremos de manera constante en la búsqueda de mecanismos que fortalezcan los derechos político-electorales de las mujeres zacatecanas. Muchas gracias, sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias, magistrada presidenta. Enseguida, tiene uso de la voz el magistrado José Ángel Yuen Reyes, quien moderará este evento. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Primeramente, quisiera agradecer a la magistrada Claudia que nos acompañe y antes de dar una lectura a una muy breve semblanza curricular, quisiera pedirles a todas y todos ustedes que por favor verifiquen que su micrófono esté apagado, porque a veces accidentalmente con el movimiento se prende. Igualmente, si alguno de ustedes desea plantear una pregunta, tiene la opción de hacerlo por el chat de la plataforma Zoom, o igual hacerlo llegar a través del Facebook Live si nos están acompañando por esa vía. Y del mismo modo, si desean hacer uso de la palabra, les solicitaría que la pidieran a través del chat de este Zoom. Primeramente, como se llama la conferencia magistral es Justicia Electoral y Perspectiva de Género, la primera pregunta que quisiera que se pusieran en la cabeza, ¿qué es la perspectiva de género? Y haré una reflexión. La perspectiva hace referencia a una forma de ver o analizar una determinada situación o tener un punto de vista. Asimismo, en lo que se refiere a la justicia con perspectiva de género nos permite resolver los problemas jurídicos a partir de un determinado punto de vista del sexo, el género y la orientación sexual. Con este preludio, me permito dar lectura a la semblanza curricular de la magistrada Claudia Valle Águilas Ocho. Es licenciada y maestra en Derecho. Ingresó al Poder Judicial de la Federación hace 29 años. Ha ocupado diversos cargos de carrera judicial en juzgados de distrito y en tribunales de circuito. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue secretaria de Estudio y Cuenta de Ponencia, coordinadora de Políticas de Igualdad de Género y Derechos Humanos, secretaria general de Acuerdos y con motivo de este encargo presidió el Comité de Transparencia y Acceso a la Información. En 2016 fue designada magistrada regional electoral. Presidió la Sala Monterrey de marzo de 2016 a marzo de 2019. Ha sido catedrática, conferencista y ha colaborado como articulista en publicaciones especializadas en derechos humanos y en derecho electoral. Sin mayor preámbulo, cedemos la palabra a nuestra invitada de honor, a la magistrada Claudia Valle Águilas Ocho. Muchas gracias, magistrada. Adelante. Muchísimas gracias. De verdad es un honor y es un privilegio para una servidora recibirlos desde mi casa, que es su casa, y poder conversar este 25 de marzo de ya un 2021 avanzado, en el que además como corolario de esta forma nueva de vida y de desarrollo de las tareas, desarrollamos procesos electorales en todo el país. Debo confesar que la invitación del Tribunal de Zacatecas me resultó muy difícil de decirles que no. No por otra cosa, en ocasiones las magistraturas estamos muy llenas de tareas que no se ven más allá de las sesiones, del trabajo conjunto, incluso de la preparación del propio equipo de trabajo. Y en realidad yo busco no aceptar muchas invitaciones a dar conferencias, no porque me quiera hacer la interesante, absolutamente nada más alejado de eso. Yo creo que hay muchas cosas de qué dialogar, pero en ocasiones las y los magistrados dialogamos a través de nuestras sentencias. ¿Por qué hoy es una cuestión diferente? Y lo confieso, y quienes me conocen en el trato de la jurisdicción en años y en estos espacios sabrán que es así. Si hay algo en lo que podamos aportar para cambiar la mentalidad de cómo hacemos el trabajo, bien vale la pena hacer un espacio y entrar a este tipo de charlas.
Y debo de decir que de inicio, para muchos y para muchas dirán, es que es otra charla sobre la perspectiva de las mujeres y cómo tratamos los derechos de las mujeres. Y yo les quiero invitar hoy a pensar que esta no es una charla más de hablar de la perspectiva de género, porque es el mes en el cual se ha situado una conmemoración del Día Internacional de la Mujer, buscando una reivindicación de los derechos de aquellas trabajadoras que murieron en un incendio, en una fábrica, en una factoría, donde reclamaban que se reconocieran sus derechos, que tampoco es hoy una lucha de sexos y de géneros, que es un diálogo para entender una metodología de actuación de las autoridades, de las consejerías, de las magistraturas y un entendimiento incluso de la ciudadanía sobre un tema de igualdad en los derechos o sobre la lupa que nos lleva a identificar dónde están esas relaciones asimétricas de frente a los derechos y al derecho máximo de desarrollar el proyecto de vida que cada uno y que cada una tenga. Hoy nos preguntamos muchísimo sobre los derechos de las minorías sociales. Y la perspectiva de género también tiene que ver con los derechos de los grupos sociales minoritarios y en desventaja y no visibilizados. En parte, una de las formas en las que podemos unirnos al entendimiento de la perspectiva de género es entender que es una perspectiva para vernos como iguales en los derechos, diferentes. En muchas formas somos distintos, en lo físico, inclusive en la forma de pensar, pero en los derechos no podemos ni debemos dejar de ver cuando se hacen distingos. Generalmente estos distingos no son justificados. Y de eso quiero hablar hoy, después de que hemos transitado de la igualdad como principio constitucional, de la paridad como principio constitucional y de las acciones afirmativas como medidas para ir abriendo brecha, para ir rompiendo piedras enormes, para dar paso a que seamos iguales unas y otros en los derechos. No quiero que me vean como una mujer que habla por las mujeres, nada más. Yo quiero que esta charla la veamos como las personas que somos hablando de derechos humanos, hablando y reconociéndonos como personas perfectamente imperfectas y con un montón, pero montón de atavismos, con un montón de prejuicios y con un montón tal vez de formas veladas o imperceptibles de hacer distingos. De eso quiero hablar el día de hoy con motivo de esta invitación. Si me lo permiten, es ahí donde quiero enfocar esta charla con ustedes. Agradecer sobre todo la invitación que les decía que no pude negarme, de un tribunal además que es un tribunal comprometido y en general las autoridades electorales en Zacatecas comprometidos con la inclusión y con la igualdad. Justicia electoral local y perspectiva de género son temas que nos deben de interesar a todos, y empezaré hablando de la parte incómoda de cómo se ve la perspectiva de género. Primero que nada, la perspectiva de género la vamos a ver como un método de juzgamiento. Resulta para muchos polémico y es una cosa que tenemos que reconocer. Es polémico porque quizá no tenemos una visión correcta de lo que implica la perspectiva de género. Hay quienes dicen que juzgar con perspectiva de género es darle siempre la razón a un género que ha sido históricamente discriminado. Veremos y deconstruiremos algunos de estos conceptos. Previo a entrar en materia, decirles que les agradezco muchísimo a todas y todos por darse este tiempo para que podamos compartir estos puntos de vista y sobre todo decirles que tengo un propósito crucial que sé que es el que impulsa este foro, la reflexión en lo colectivo, no solo en lo individual. Reflexionar solamente nosotros hoy y escucharnos o tratar de estar pendientes de esta charla si no se nos mantiene en la forma de pensar en días posteriores y se vuelve una forma de actuación,
tal vez entonces tengamos que seguir abonando a este discurso, a este diálogo y a este entendimiento para que se arraigue la forma de ver en clave de igualdad. Es importante, como lo decía yo antes, tanto para las judicaturas como para las consejerías, desde luego, para todas las personas que están inmersas en la vida política, para quienes se interesen en lo público, que expresemos conceptos base, que conozcamos las interpretaciones de la norma constitucional y legal para tener claridad por qué la protección de los derechos humanos implica que apliquemos este método y otros métodos de juzgamiento. Estamos enfocando entonces este método de juzgamiento a la protección de derechos humanos y es ahí el ámbito al que corresponde en su esencia. Estos métodos de juzgamiento como la perspectiva de género no es un método nuevo, no forma parte de métodos que estén de moda y desde luego no son ocurrencias sin fundamento. Me doy permiso con ustedes de hacer estas expresiones: moda, ocurrencias y ocurrencias sin fundamento. Esas expresiones las hemos escuchado decir en voz baja, en voz media y en voz alta sobre la paridad, sobre la perspectiva de género y en general acerca de los derechos humanos en igualdad. Quiero ir perfilando desde ahora que los métodos de juzgamiento que ven a proteger derechos humanos se han elaborado desde tiempo atrás, incluso sin llamarles así, antes de la reforma ya añeja de 2011 en materia de derechos humanos, por lo menos en la parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país. Estos métodos de juzgamiento se han buscado elaborar y aplicar para que la norma que garantiza estos derechos de verdad sea efectiva. Diré algo que va a sonar incómodo, pero que es real, que es absolutamente verdadero. Existen muchas resistencias a juzgar con perspectiva de género, a juzgar con perspectiva de igualdad de derechos humanos, porque no se entiende qué es esto, no se entiende su esencia y por lo tanto no se logra captar la necesidad de hacer un análisis de los hechos y un análisis del derecho con esta visión. Y tenemos que reconocerlo como una realidad. Por eso una de las metas de las que quisiera arribar con ustedes es dejar en claro qué sí implica juzgar con perspectiva de género. Para hablar con ustedes, les voy a pedir, como decía de inicio, que no vean en mí a una mujer hablando de temas que solo nos importan a las mujeres. Que vean esta charla como lo que busca ser. Busco, sin tomar partido alguno, buscando centrarme en el plano más imparcial, generar un espacio para ver cómo, desde las normas de derecho fundamental, nuestro enemigo a vencer es la discriminación y la desigualdad. Donde veamos discriminación, donde veamos asimetrías, donde veamos desigualdades, ahí es donde debemos encender los sensores de juzgar con una perspectiva de protección especial o de una protección reforzada de derechos humanos. Veamos cómo principalmente desde los tribunales de los estados, desde los tribunales de las entidades federativas, es donde se han iniciado a cambiar estos paradigmas y especialmente es donde con mayor amplitud y nitidez se puede potenciar el derecho a ejercer todos los derechos sin distinciones. Los tribunales de los estados ven la realidad cercana y ven una realidad mucho más amplia que lo que se pueda ver en los tribunales federales. Los tribunales de todas las jurisdicciones deben y están llamados desde el plano de la Constitución Federal, desde el plano de los tratados y desde el plano de la Constitución de las propias entidades a velar y a proteger derechos humanos. Si me lo permiten, iniciaré reconociendo lo que nos reta como judicaturas. Lo que nos reta como consejerías, aprovechando la oportunidad y el gusto de coincidir en esta charla con integrantes, además del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Se vale hacernos preguntas incómodas. ¿Habemos jueces o juezas con prejuicios? Eso nos lo tenemos que preguntar. ¿Somos personas con prejuicios? ¿De qué tipo y de qué naturaleza son nuestros prejuicios? ¿Nos hemos detenido a identificar si los tenemos siquiera? ¿O creemos y estamos ciertos y pregonamos y vamos por la vida diciendo que somos personas sin ningún tipo de prejuicios?
Lo cierto es que siempre desde el plano más interno del análisis, vamos a reconocernos que podemos tenerlos, al menos, podemos tener algunos prejuicios, y esta forma de identificarnos y de reconocernos como personas que podemos tener una preconcepción cultural, social, respecto de situaciones que después llegan al análisis del derecho, no debe de permear en el ejercicio de nuestras tareas. Pero lo primero es preguntarnos si podemos llegar a ser prejuiciosos o prejuiciosas. La primera aproximación a la esencia del valor de la igualdad nos lleva a cuestionarnos sobre los prejuicios propios, los prejuicios de grupo, los prejuicios que vienen de una cultura, los prejuicios que están presentes en nuestra comunidad. Buscar esos orígenes y saber identificar cómo es que pueden atentar esos prejuicios contra el juzgamiento imparcial cuando se alojan, a veces notoriamente y a veces no tan notoriamente, en la persona que analiza un asunto. Fíjense cuando digo en la persona que analiza un asunto, y quiero distinguir de la persona que decide un juicio, porque como secretarias y secretarios, como personal jurídico que tramitamos o preparamos proyectos de decisión, podemos hacer un análisis también normalizando algunas situaciones porque sí tenemos prejuicios. De ahí que hay que buscar que el juzgamiento y el análisis sea imparcial. Este es el primer reto que les invito a que afrontemos. Preguntémonos muchas veces si estamos actuando con prejuicios, si somos o no personas prejuiciosas. En este examen interno de nuestros valores, de nuestras creencias, podemos reconocernos válidamente como diferentes. En muchos sentidos, no hay una persona idéntica a otra, pero sí debemos de buscar reconocernos y salvaguardar ser iguales en derechos, iguales en merecimientos de desarrollar estos proyectos de vida que cada quien en lo individual debe de forjarse. Todas y todos, sin importar si somos hombres, si somos mujeres, sin importar la edad, la condición social, la educación o la cultura, debemos partir de un igual piso de derechos. Y ahí está una de las claves para ver en perspectiva de igualdad. ¿Ese igual piso de derechos de verdad existe? ¿Tenemos realmente un mismo piso del que partir frente a los derechos? Quizá la siguiente respuesta sea una respuesta válida a esta pregunta. Formalmente podemos decir que sí, que partimos de un postulado constitucional, el cual nos dice que tenemos un mismo piso de derechos. Pero ¿qué pasa en los hechos? Materialmente, ese piso igualitario a lo mejor ya no está ni tan parejo ni es tan claro. En los hechos es donde encontramos esta bifurcación de la igualdad y no partimos de un mismo espacio, no partimos con las mismas condiciones al desarrollo ni de nuestras actividades ni de nuestros derechos. No podemos muchas veces ejercer en igual medida los mismos derechos, incluso entre personas que pertenecen a un mismo grupo social, que viven en una misma ciudad y aún estando en pleno siglo XXI, no pueden acceder a ciertos espacios. Hemos escuchado y lo hemos escuchado hace muy poco, lo hemos leído en redes sociales, donde todavía en algunos lugares de Medio Oriente se encarcela a mujeres por luchar, por ejemplo, por el derecho a conducir un vehículo o a llamar a la libertad y el derecho de acudir a las universidades o al derecho mismo de decidir sobre sus cuerpos. En otras latitudes, sin duda, el derecho a la educación ya no es un derecho que reconozca distingos, ni de clase, ni de color, ni de sexo, ni de género. Sin embargo, el acceder a la educación también está vedado por otras condiciones para niñas y niños que viven en zonas rurales o en zonas marginadas o que por su cultura y por la precariedad económica no pueden hacerlo. Entonces, hay muchas situaciones, de hecho, que colocan en desventaja a las personas frente a un mismo derecho. Esto también ocurre en el ámbito electoral. Desde luego que ocurre y tenemos que tener esas alertas y esas lupas a la mano para poderlo observar. Tenemos que buscar observar dónde se ubica la dificultad de ejercer estos derechos, para darnos cuenta que esto sigue siendo así en una sociedad que hoy nos gusta llamar moderna y en una democracia que nos gusta considerar incluyente y plural.
todavía falta mucho para terminar de ser una sociedad igualitaria y una democracia incluyente y plural. Por eso, en días como hoy, este tipo de charlas nos vuelven a llamar a la reflexión. Y la respuesta la vamos a encontrar en algo que hemos dado por sentado como lo que es correcto, como lo que es normal, como lo que incluso puede ser hasta conveniente. Socialmente así se dan estos discursos de es normal que las mujeres no estén en política, es conveniente que las mujeres no se enlisten en el ejército, es conveniente además mantener un status quo. Esto, que no es más que un enfoque distorsionador, que borra los pisos, borra las barreras y busca borrar los techos que están ahí y que complican el acceso a los derechos, no solamente lo complican, busca justificarlo. Hay un discurso justificador de este tipo de realidades, inclusive de la conveniencia de hacer distingos entre unas personas y otras por el solo hecho de pertenecer a un género. Y este distingo y este discurso se basa en lo que hemos conocido como concepción sexista y patriarcal de la realidad social. Cuando en cualquier foro se mencionan como hoy las palabras sexismo y patriarcado, no estoy dando por sentado que estas son actitudes presentes, únicas o monopolizadas por los varones. No, la sociedad misma está impregnada de sexismo y está basada en ideas propias del patriarcado. En estos próximos minutos y haciéndonos cargo de lo que significan estos conceptos, veremos por qué sexismo y patriarcado son conceptos que merecen ser reconocidos como protagonistas en las causas de las desigualdades estructurales. Elementos que han estado presentes en generaciones enteras. El sexismo y el patriarcado así han sido los pilares más grandes de las desigualdades en la estructura social. Si delineamos las dimensiones de lo que se rige por esta visión sexista, seguramente vamos a sorprendernos de la serie de hallazgos poco halagadores, además, que tan implementados los tenemos y los damos como por descontados. Pero por ahora me quiero quedar con invitarles a hacer un análisis, a tener esta valentía que les pedía de inicio de reconocer que en ocasiones, con cierto grado de conciencia, minimizamos y con ello perpetuamos algunas conductas discriminantes. Quiero invitarles hoy a preguntarnos si de forma inconsciente estamos dando por sentado que algo es normal, que considerar a las personas como iguales ante el resto es algo que hacemos cuando realmente no estamos haciéndolo así, y que vemos la desigualdad solamente cuando es sumamente evidente y no cuando en las múltiples formas sutiles de las desigualdades se cuela o se enquista la discriminación pura y dura. Como jueces y como consejerías y como funcionariado en general no podríamos ser indiferentes a las exclusiones, aunque las buscáramos justificar en estos argumentos de siempre ha sido así, esto es lo mejor, esta es la forma en que en nuestra sociedad vivimos los roles que nos corresponden. La mayoría de estos argumentos no son argumentos válidos cuando la voluntad está anulada, cuando no existe libertad de decisión. Y voy a referirme ahora a una parte conceptual solo como un punto de partida para aterrizar este enfoque global de los derechos humanos en la perspectiva de género, en este concepto y alcances que tiene desde la norma fundamental y en las disposiciones de las leyes. Y después iré, si me lo permiten, a concretar algunos puntos sobre la metodología del juzgamiento. Si vamos a hablar de juzgar con perspectiva de género, y hemos escuchado una afirmación a rajatabla, la perspectiva de género es un deber de todo juez y de toda jueza. En efecto, juzgar con perspectiva de género, actuar con visión de perspectiva de género es un deber de todos los operadores del derecho, no solamente de las juezas y de los jueces, de los magistrados, de las magistradas. Pero si yo afirmo esto tan amplio, dirán, pero entonces, ¿cómo voy a entender la perspectiva de género? ¿Qué entiendo por juzgar con perspectiva de género, por analizar con perspectiva de género? Fíjense ustedes que más allá de lo que hemos concebido como la diferenciación entre las mujeres y los hombres por el sexo con el que nacemos y por las concepciones de lo que a cada género corresponde, vamos a llegar a otro tipo de cuestiones, a otro tipo de hallazgos que son
Más allá de esto, de estas concepciones, se trata de construcciones socioculturales que van haciendo una división entre pobres y ricos, blancos y negros, mujeres, hombres, entre lo propio de unos y los propios de otros. Y esto lo hemos escuchado y lo hemos escuchado, pero no lo hemos aplicado, no lo hemos interiorizado. Incluso hoy se nos pregunta y hay dilemas donde vuelven a salir a la superficie muchas de estas formas de no aceptar lo diferente. El ideal de la familia heterosexual, por ejemplo. El derecho a la libre identidad sexogenérica, el desarrollo de la personalidad, entre otras cuestiones, hoy siguen levantando muchas polémicas. En los derechos, las personas, en su libertad de autodefinición, debe protegerse esa libertad de autodefinición, y hoy también la perspectiva de igualdad nos debe de llevar a esos espacios de respeto e identidad, a la identidad y a la diferencia. Estas diferencias a las que me he referido parten de una cuestión cultural que se da a través del establecimiento de los roles y los estereotipos, donde además lo que no era una mujer o no era un hombre, se encontraba en un espacio en el cual no daba cabida a sus libertades, y entonces se tenía que asignar a estos grupos binarios. Hoy estamos frente a estos nuevos derroteros en el derecho, y es una cultura que debe ser propicia para proteger los derechos humanos y en particular para materializar este derecho humano a la igualdad. Si dejamos de lado esos roles y estos estereotipos que debemos de construir, ahí es donde vamos a empezar a caminar hacia la igualdad. Creo, y lo creo en lo general, vaya, es una afirmación amplia la que voy a hacer, que las generaciones más jóvenes, yo nací en los 70s, las generaciones más jóvenes tienen menores conflictos para aceptar la igualdad, la pluralidad y las diferencias libremente decididas por las personas. Las nuevas generaciones tenderán a romper los estereotipos o las preconcepciones de manera, o no afianzarán estos estereotipos o preconcepciones, siempre y cuando las cargas y las estructuras sociales no los forcen a entrar en alguna de estas categorías. Y creo que ahí hay un nicho de gran oportunidad para reconceptualizar las diferencias. En general, las sociedades como las nuestras mantienen una marcada división de lo que es o lo que corresponde a hombres, de lo que es y lo que corresponde a mujeres, lo que es y lo que no es conveniente respecto de los derechos de unos y de otros. Y ahí está el segundo gran problema. Ahí está precisamente cómo justificamos las reticencias. En un mundo igualitario, los privilegios se pierden. ¿Por qué? Pues por supuesto, porque en un mundo igualitario las libertades deben de prevalecer. Entonces la reticencia se da porque, desde luego, el género dominante siente que le estábamos arrancando una parte de lo ya ganado y de lo implícitamente merecedor. No vemos entonces que esa detentación de poder única excluye y no permite las libertades del resto de la población, del resto de la sociedad. Y si esto es así, si los derechos, decíamos, por lo menos teóricamente, no reconocen sexo o género, ¿por qué el ejercerlos es más complejo para algunas personas y por qué es más difícil aún para las mujeres por ser mujeres? Existen casos en que además sumamos distintas categorías que generan barreras asociadas al género. Cuando esto ocurre, estamos ante lo que llamamos interseccionalidad. La interseccionalidad es justamente la suma de barreras que se reúnen en una de las personas para estar ubicada en distintas categorías de discriminación o de diferenciación injustificada. A esto nos vamos a referir en muchos asuntos que veremos en este proceso electoral. A esta cultura de lo debido y lo propio para unas y para otros es lo que el feminismo llama de construir. Y aquí quiero hablar del feminismo como lo que realmente es. Hay quien dice que el feminismo es disruptivo, y sí, porque quiere y busca romper las lógicas en las cuales no estaban incluidas todas las personas. Lo que también es cierto que es el feminismo es
una corriente de pensamiento cuya lucha central es reconocernos como iguales, sin importar que seamos hombres o que seamos mujeres. Eso sí es el feminismo. Y hasta aquí hemos tratado dos cuestiones. En los matices que he dado, he hablado de la igualdad como un derecho, en el cual quedamos que efectivamente está garantizado como un piso mínimo y un piso constitucionalmente dado para todas y todos. Pero la segunda de las cuestiones es la igualdad como meta, a esa a la que todavía no hemos logrado llegar, a esa en que los puentes se tratan de tender y se vuelven a caer o se vuelven un poco más endebles cuando se avanza en los derechos para estos grupos sociales que generalmente no habían estado incluidos. Si reconocemos que esta igualdad forma la igualdad en el derecho, está plasmada en distintos cuerpos juris, en distintos cuerpos de normas, sigue siendo un reto el establecerla y el mantenerla como un valor permanente en nuestro día a día. Ahí está nuestro gran problema. Sin querer de ninguna forma volver a esta charla algo eminentemente teórico, solo les diré sobre el sexismo y el patriarcado qué sí son y por qué la perspectiva de género lo que busca efectivamente es deconstruir sus efectos. El patriarcado nos va a hablar de relaciones de poder. ¿Quién ejerce un patriarcado? En el patriarcado, en el plano de la familia, el patriarcado era el poder del padre sobre el padre por ser varón, por ser además el jerarca de la familia, y él decidía qué hacer con todos los integrantes de la familia, hombres o mujeres. Generalmente a las mujeres se decía que se quedaran en casa, a los varones tal vez se les darían otros espacios, etcétera. Pero ahí la voluntad era del patriarca. El patriarcado escapó hace muchísimo tiempo al espacio de los hogares y se incrustó en las estructuras de una forma de organización social que se basa en términos generales en la dominación de un varón que ejerce el poder. Del varón como sinónimo de quien puede y debe ordenar, instruir y aplicar autoridad. El patriarcado nos regaló, entre comillas, la idea de que las mujeres no debíamos, no podíamos y en consecuencia no estábamos listas para tomar decisiones sobre nuestros proyectos de vida. Ustedes dirán, esta mujer está hablando de la época de las cavernas. No, hay muchas formas veladas de patriarcado que todavía están presentes y que replicamos incluso hombres y mujeres indistintamente. Si vemos esto así y si vemos al sexismo que unido al patriarcado en un binomio fuerte, lo que nos dice de nuevo es que el sexismo también reconoce estructuras de jerarquización basadas en el sexo al que perteneces. Entonces sí hay que tomar cuidado en darnos cuenta en los hechos y en las cuestiones sometidas a nuestro conocimiento si hay una clara o sutil o meridiana muestra de jerarquización basada en géneros, basada en la pertenencia a un sexo. Si no fuese de esta manera, desde luego, la lupa de ver con perspectiva de género no la necesitaríamos usar, pero de entrada lo primero que hay que hacer es tratar de darnos cuenta si esto está presente. ¿Por qué? Pues porque la superioridad, la jerarquización, otorga privilegios a unos y le quita derechos a otros o a otras. Cuando empezamos a notar en nuestro entorno estas relaciones de poder, pero relaciones de poder no basados en las funciones que cada quien realiza, sino en el sexo o en el género, que incluso pudimos haber justificado muchas veces todas y todos nosotros por los estereotipos más añejos, más reacios. Es hora de que empecemos a quitarnos esta venda de no ver estas posibles relaciones asimétricas. Es hora de que empecemos a ver con una perspectiva de si estas relaciones asimétricas existen y van más allá de lo que se llama la distribución de funciones y de potestades. Si teóricamente no se hubiera denominado a esta forma de observar, a esta óptica, a esta manera de revisar las cosas, perspectiva de género, y le hubieran llamado, por ejemplo, ver con perspectiva de igualdad, quizás tendríamos menos reticencias para implementarlo. Quizá sería más comprensible el propósito real que tiene la búsqueda de las asimetrías
en las que al juzgar o al integrar o al tramitar una denuncia o una queja, nos tenemos que percatar que ahí están, que impactan y que hay que atenderlas o buscar resarcir los perjuicios que ocasionan. Esto sí es la perspectiva o la visión de género, y lo quiero dejar más que claro hoy. La perspectiva o la visión de género, la visión de igualdad, lo que nos va a permitir es adimensionar primero la existencia o no de desigualdades de hecho que impactan en el derecho. Esto es muy importante. Esas desigualdades de hecho impactan en el derecho. La perspectiva de género como categoría de análisis, como método de análisis. Y surge desde luego de reconocer desigualdades grandes y amplias entre los grupos más amplios, más grandes y representativos de la sociedad, entre los hombres y las mujeres. Pero no es una lucha entre géneros ni entre sexos. Es un enfoque, como decíamos, de análisis para ver mejor lo que se analiza, para a partir de ella moverme de mi centro, moverme de mi preconcepción aparentemente neutra y colocarme justo en algo que forma parte del día a día en lo que hacemos, en el contexto. La revisión del contexto en el que surgen o se desarrollan relaciones entre las personas, el espacio y el medio en que se dan estas relaciones, donde se ejercen funciones o se ejercen o no derechos, tiene que verse con esta óptica de descartar posibles elementos de diferenciación basada en el sexismo o en el patriarcado. Quizá deba haber con mucho detalle en este método de análisis a la persona, a las personas, quién se presenta en una posición de autoridad frente a la otra, para que en el juicio que tengamos que decidir, en la investigación que tengo que realizar con motivo de un procedimiento, pueda yo actuar objetivamente, que no dé yo por sentado que esos elementos de género, de situación de poder, no aportan nada relevante a la instrucción, al procedimiento o al juzgamiento. Eso es lo que tengo que cuidar. No dar por sentado de que no hacen diferencia. Ponernos en los zapatos de las personas que están interactuando en esa situación de hecho de la que vamos a conocer, ubicarnos en ese contexto, ubicarnos en las condiciones que presenta precisamente una persona u otra. Estas son las formas y las visiones que desde hace 26 años, ya 26 años, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en el 95, defendía, fíjense ustedes, la necesidad de incorporar la perspectiva de género. Esto es, la perspectiva de género no nace ni con los derechos humanos en 2011, con esta reforma paradigmática. Ha sido un llamado a buscar juzgar con completitud respecto de hombres y de mujeres ante los derechos y ante las francas desigualdades. Por lo menos desde 1995 se empezó a hablar con todas y cada una de las formas de conocimiento que hoy tenemos de la perspectiva de género como una necesidad de incorporarla al método de análisis de los derechos. No significa que por haber surgido en esta Conferencia Mundial de las Mujeres haya buscado deliberadamente y menos de forma indebida favorecerse a este género. Tenemos que tener esto en claro. La perspectiva de género no siempre nos va a dar necesariamente una conclusión a favor de un género dado por sentado que es para ayudar la situación jurídica de una mujer. No, la perspectiva de género va a mostrar esas diferencias si existen. Y si existen, sí hay que tomarlas en cuenta. Vamos a hacernos cargo entonces de la igualdad entre hombres y mujeres en relación con los derechos. Eso es lo que estamos analizando. Y eso se entendía desde ayer como una necesidad y se sigue entendiendo hoy como una necesidad. Es indispensable que el discurso que busca justificar la exclusión de las mujeres deje de ser un discurso al que recurramos. Ni siquiera lo podemos mantener en el fuero interno nuestro, el discurso que justifique excluir a cualquier persona de todos los derechos que están disponibles. En tanto esto no lo podamos ver así, pues desde luego seguiremos buscando generar mecanismos
remedios legales a través de las judicaturas, a través de los medios de impugnación, de zanjar estas formas de ver las problemáticas de la realidad. Estamos en este momento y con ello quiero entrar al núcleo central de esta charla. Vayamos a ver la igualdad desde el plano de la Constitución Federal. La Constitución nos dice, y lo hemos repetido, y nuestros proyectos dan cuenta de ello muchísimo, que por lo menos los artículos 1 y 4 de la Constitución llaman a dos cuestiones: al principio de igualdad y al mandato de no discriminación. Ojo, principio de igualdad que a veces hay que buscar reforzarla, y la prohibición de discriminación. Y también la prohibición de no ver la discriminación donde exista. Si esto es así y es un principio constitucional, pues bueno, esto quiere decir que es un mandato para todas las autoridades en nuestro país. Es una diferenciación injustificada a la discriminación que busca ser revertida a través justamente pues de los medios disponibles para hacer prevalecer este principio de base constitucional. No es solo entonces una proclama feminista como se dice por ahí, es un mandato constitucional, la perspectiva de género es un mandato constitucional claro y directo. Normalicemos y difundamos entonces el real significado de las bases de la discriminación estructural, el patriarcado y el sexismo. No son, y no quiero que se vean así como expresiones agresivas, tampoco son revanchistas de un género contra el otro, no es el feminismo versus el patriarcado, y lo diré claro, el discurso que busca dibujar el feminismo contra el patriarcado como dos extremos ambos de dominación de un género u otro, primero es un discurso falaz. Es un discurso falaz, es un discurso que solo busca mantener precisamente un encuentro y una división y un choque, de lo cual no está hecho el feminismo como teoría. Y otra de las cuestiones que muestra es una sintomatología clara de reticencias. Así que de esta forma quisiera yo empezar a cambiar el concepto o la conceptualización, mejor dicho, de estos términos y su alcance. Los conceptos, ambos lo que nos describen son realidades, y realidades que van a incidir en los derechos y que su presencia está ahí latente en las relaciones entre las personas, y que debemos observar las y los juzgadores, las y los operadores jurídicos para poder decidir de manera imparcial y objetiva los asuntos en nuestro conocimiento. ¿Cómo se relacionan las judicaturas electorales y la perspectiva de género? Se relacionan buscando justamente darle vida a estos conceptos de igualdad, a este mandato de no discriminación, y tenemos que ver de qué manera hoy la perspectiva de género en nuestras decisiones, en el trámite de los asuntos, debe de ser englobada, entendida y perceptible. Hemos identificado distintas problemáticas sobre cómo se está aplicando la perspectiva de género. Y lamentablemente debo decirles, invitarlos a una crítica. La perspectiva de género no se cumple con ella por incluir un apartado normativo en las decisiones y hablar del principio de igualdad, incluso de citar las tesis y jurisprudencia sobre lo que se entiende por juzgar con perspectiva de género. Ese bloque normativo debe cobrar vida en la ejecución de nuestras decisiones. Y una de las cuestiones que muchas veces se presenta y que podrá ser incluso extraño que se reconozca es la pregunta de si los tribunales en las entidades pueden y deben aplicar un bloque de normas generales en los cuales la Constitución ha desarrollado el principio de igualdad. Me refiero a si es procedente o no salir del esquema de aplicabilidad solo del corpus iuris estatal y acudir incluso para interpretar las normas contenidas en estos dispositivos normativos de la entidad, directrices que se contienen en otros cuerpos de leyes. En particular me refiero a dos leyes generales y desde luego a las correlativas de los estados. ¿Qué tantas veces hemos tratado de interpretar las normas
con una visión de igualdad a partir del bloque que nos brindan la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Saben ustedes que estas dos grandes leyes generales es donde se desarrolla el esquema de aplicabilidad del principio constitucional de igualdad. Si no buscamos la interpretación a partir de ellas, tal vez encontremos que el marco referencial de nuestro análisis no esté completo. Hoy por hoy la armonización legislativa nos ha brindado en los estados la posibilidad de allegarnos de elementos de estas leyes generales, pero empezar a ver en un espectro también más amplio el principio de igualdad en los derechos implica salir de la norma estatal, salir incluso de la norma nacional y buscar entender la igualdad desde el concepto de los tribunales constitucionales, del orden comunitario en el cual estos mandatos se desarrollan de manera amplia. ¿Desde cuándo tenemos las leyes generales disponibles para entender la igualdad? Fíjense ustedes, una de ellas data de agosto de 2006, me refiero a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y desde entonces, en 2006, antes de la reforma en materia de derechos humanos, ya se promulgaba en ella la perspectiva de género como un método, como un instrumento a juzgar buscando la igualdad. Ya se reconocía la perspectiva de género como una metodología y ya se buscaba además argumentar desde el plano legal la necesidad de deconstruir las desigualdades basadas en discriminación y en exclusión. Si vemos además otros esfuerzos importantes que empezaron a permear en la construcción de la igualdad como método, tendremos que hablar necesariamente del papel absolutamente relevante que jugó la Suprema Corte en el protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de género. No sé quiénes de ustedes, todas o todos, hayan ido en ocasiones a ver este protocolo que nace en 2012 y que se sigue actualizando hasta 2020. Cuando en 2012 este protocolo estaba surgiendo, yo coordinaba las políticas de igualdad de género y se generó entonces toda una política institucional del Poder Judicial de la Federación que después llegó a los estados para capacitar a juezas y jueces federales, a magistrados y magistradas, ni siquiera todavía a sus secretarias y secretarios, en un primer programa piloto nacional, en una plataforma compartida incluso por el INMujeres en contenidos y en alcances para tallerizar de cómo un asunto visto sin perspectiva de género podría haber dado una sentencia injusta como resultado. Y no solamente se veían asuntos tan claros y obvios como en la materia familiar, no, veíamos también otro tipo de asuntos como posibles ejemplos ilustrativos de la visión necesaria de las relaciones de poder que podían darse en medio de una relación jurídica que detonaba derechos y deberes. En 2013 se incorpora la perspectiva de género formalmente en el ámbito jurisdiccional y, como decía entonces, este protocolo para juzgar con perspectiva de género buscó ser el primer detonante. Hace ya 8 años. 8 años en los que estos cursos para juzgadores a lo largo y ancho del país sí ha habido un avance y una evolución, pero no estuvieron exentos de reticencias. En la justicia electoral seguimos teniendo reticencias, en los órganos electorales seguimos teniendo reticencias, porque partimos de una idea equívoca. Partimos de una idea de que si las mujeres están en política y les cuesta ingresar a la política, solamente la paridad ya es suficiente. Y que además el debate álgido y las notas completamente sexistas respecto de candidaturas es debate político o además es una cultura en la cual tienen que adaptarse a estas formas ríspidas y fuertes de la contienda. Recordarán ustedes en una elección presidencial donde la crítica fue que no había propuestas sino guerra sucia, propaganda negativa, y se generaron una serie de criterios. Sin embargo, juzgar hoy con perspectiva de género sobre publicaciones y notas donde mayormente
la crítica a las candidaturas de mujeres es que si alguien le regaló la candidatura, que si un lazo familiar le permitió obtenerla, demerita el propio derecho que tiene a competir y sus propias capacidades para demostrarlas compitiendo. De ahí que la paridad no es la única forma en la cual podemos garantizar la igualdad de las mujeres. Y desde luego, la visión de las reglas de la contienda respecto de tratos diferenciados y de violencias micro o amplias también son elementos de género que pueden ser resultantes de relaciones basadas en los dos conceptos de los que he querido centrarme hoy en develar su contenido puro y nítido, del sexismo y del patriarcado como relaciones de estructuras jerárquicas que dan a un género la dominancia o la preeminencia sobre otro, desde luego con un discurso absolutamente falaz. El contexto al que llamaba la perspectiva de género desde el inicio y busca hoy es remediar entonces desigualdades, no perpetrarlas, no continuarlas, no reiterarlas. A eso es a lo que nos llama y por eso no es de sorprendernos hoy, y les invito a regresar a la atención del protocolo de la Corte, que en este protocolo se hablara de estereotipos en el ámbito jurídico. Fíjense ustedes, ese concepto de género, los estereotipos, ahora los traemos al ámbito del derecho. Los estereotipos en el ámbito jurídico en particular, fíjense lo que dice este protocolo, que es bien interesante y es muy importante para la labor que desempeñamos. Los estereotipos se cuelan en la producción de normas y se cuelan también en la actividad jurisdiccional. Aquí empieza a haber un reconocimiento desde 2013 formal de que los estereotipos van a impactar al derecho, van a impactar el ámbito de las normas y pueden impactar la visión de quien juzga. En estos casos, el protocolo buscaba evidenciar justamente la necesidad de descubrir esos estereotipos como la parte más velada y nuclear que podía estar ahí presente y que podía perpetrar este tipo de asimetrías en los derechos. No sé si hasta aquí, visto esto, estemos en condiciones de ir al último punto de mi exposición. Quiero citar a Marcela Lagarde en algo muy, muy claro. Hay quienes creen que juzgar con perspectiva de género es solo un requisito y que si incluyo lenguaje de género, si incluyo conceptos de género, parece que juzgo con perspectiva de género. Eso no es juzgar con perspectiva de género. Volveremos a insistir cuantas veces sean necesarias. La perspectiva de género no es un discurso, no es una reiteración de argumentos, no son un montón de palabras sin sentidos. La perspectiva de género llama a que veamos todos los días y en todos los casos si hay elementos de discriminación y de desigualdad basados en elementos de género que hacen distingo frente a los derechos. En este punto, quiero llamar con ustedes la atención sobre algo en concreto. El método para juzgar con perspectiva de género y lo que la Corte nos ha hablado de él en algunas jurisprudencias en particular. La jurisprudencia 30 de 2017 de manera particular, y aquí si me pueden apoyar por favor también con la tesis de la Corte, la tesis 27-2017, si mal no recuerdo, el rubro es juzgar con perspectiva de género, el concepto, la aplicabilidad y la metodología, que nos da parámetros exactos para ver dónde estamos parados, junto con la jurisprudencia 22, dónde estamos parados de frente a cómo juzgar con perspectiva de género. Por ahí mandé estamos ahí en un listado de las tesis de la Corte. Vamos a los anteriores elementos que seguramente están aquí. Yo ya no me voy a detener demasiado en ellos por la hora, pero sí les debo de decir, fíjense nada más en cómo los debemos de entender. Adelante, por favor. Jurisprudencia 22-2016. La Corte nos dice cuáles son las condiciones para juzgar con perspectiva de igualdad de género. La siguiente, por favor. Vamos a identificar primero si existen situaciones de poder que muestren desequilibrio. ¿Qué era el sexismo? Era esto, ¿no? El sexismo era esto. El segundo paso es cuestionar las pruebas.
Miren, qué importante esta parte. ¿Cómo vamos a cuestionar las pruebas? Vamos a valorar las pruebas desechando si tienen prejuicios o estereotipos. Vamos inclusive a poder traer pruebas al proceso. ¿Cuántas veces nosotros hemos traído pruebas al proceso para identificar si se presentaba una relación asimétrica de poder? Casi nunca. Casi nunca lo hemos hecho. Y en materia electoral ocurre algo. En materia electoral generalmente las pruebas se dan durante una instrucción previa a la actuación de los tribunales, pero por eso hoy que está el Instituto Electoral de Zacatecas presente, les diría, ustedes tienen toda la viabilidad para poder hacerse llegar de pruebas con visión además de equilibrio procesal entre las partes respecto de elementos particularmente necesarios para desentrañar si existen o no relaciones asimétricas de poder. La siguiente, por favor. No es nada más el análisis, también es el trámite. Cuando el material probatorio no sea suficiente, dice aquí, ordenar las pruebas necesarias, me estaba adelantando a ellas, y además de detectar situaciones de desventaja para cuestionarnos la posible neutralidad de la norma. Aquí hay algo bien importante. Cuando dicen, ¿cómo voy a entender este punto? Ya no voy a aplicar el derecho que resulta atendible. No, por supuesto que no es eso a lo que se refiere la jurisprudencia. Es cómo debo de interpretar la norma en clave de derecho de igualdad. Y si la norma vista sola y no en su funcionalidad con el conjunto de otras normas que rigen esta actuación, me puede llevar precisamente a no juzgar con perspectiva de igualdad y perpetrar la parte diferenciadora de frente a los derechos que está siendo provocada por relaciones asimétricas de poder. A eso sí se refiere. Inclusive a interpretar las normas con base en una corriente hoy llamada de protección reforzada de derechos. Especialmente, dice la Corte, tendremos que buscar el impacto diferenciado de la solución que nos puede proponer una norma cuando se trata de la protección de niñas y de niños. Repara la Corte en esto en particular porque en esencia, donde veía en este ejercicio de la primera aproximación a juzgar con perspectiva de género, se centraban en asuntos de familia. Pero yo les diría, en materia electoral y en general en todas las materias, la solución más justa e igualitaria, de acuerdo a la desigualdad basada en condiciones de género, se puede dar atendiendo no a la neutralidad del derecho, sino a la interpretación de la norma en un aspecto en el cual se refuerce la protección que resulta necesaria justamente en ese caso, y no mantenernos como con esta visión formal estricta de que la norma no me permite proteger ese derecho. La norma pertenece a un sistema y habrá que acudir al sistema y habrá que acudir al núcleo de la norma y a la razón de ser de cuál es el derecho que en ese momento, a partir de lo que se nos está planteando, tenemos que resolver su protección o buscar resarcir la violación a ese derecho. Los últimos de los puntos que también causan mucho conflicto, por favor la siguiente, con esto concluyo, es aplicar estos estándares de derechos humanos. Y el último es el que más reticencias ha tenido en el plano formal, el uso del lenguaje incluyente para no reiterar estereotipos o prejuicios. Ustedes se imaginan cuando dicen en una redacción de una sentencia cualquiera, cuando se refieren en la hipótesis que están describiendo como afirmación, siendo un tribunal que decide, cuando un tribunal afirma y no describe, también asume con esa afirmación verdades legales. Y hemos dado por sentado en ocasiones cuando se dice, la persona sostiene que fue violentada de tal o cual forma. Y ponemos al sujeto en primer lugar y no al hecho. Lo primero que estamos haciendo es otra vez generar un peso específico sobre la persona y no sobre la situación.
Y desde ahí, estamos reiterando casi a priori que lo que creemos que ocurrió no es lo que esa persona dice. Y por eso hacemos hincapié. Entonces, cambiar el discurso desde los hechos y no desde el sujeto, y no calificar al sujeto, mujer o hombre, a partir del rol que juega en esta situación, también es una forma de ver en un plano neutro los hechos y no darles el peso específico al rol basado en estereotipo o prejuicio. Y de esto, que son 6 pasos, pocas veces nos hemos ocupado. Lo damos por sentado, creemos que ya lo entendemos y lo visualizamos nada más como personas que estamos actuando en ese momento de frente a un asunto, decidiendo el derecho. Con esto, yo solo les quiero decir que hoy, después de muchos años de hablar de perspectiva de género, lo que tenemos que ver es de hablar de una perspectiva, de una óptica de análisis que con el contexto nos lleve a decidir de manera completa, sin nuestros prejuicios y sin los prejuicios que puede traer implícita la demanda, revisar esos hechos y aplicar el derecho. Y aplicar el derecho no a rajatabla, aplicar el derecho como un remedio precisamente de las desigualdades. Por mi parte, les agradezco muchísimo esta oportunidad de diálogo sobre lo que tenemos que luchar contra ellos, que se llaman prejuicios, contra lo que tenemos que luchar, que se llama discurso falaz del feminismo contra el patriarcado, discurso falaz de la lucha por los poderes solo de unas y de otros, discurso falaz de división entre las personas. Lo mejor en el plano de la democracia es enriquecerla a todos y todos. Lo mejor que podemos hacer desde ser operadores de la norma es aplicar el derecho de manera objetiva y sobre todo ponernos un sensor amplio y permanente para que nuestras preconcepciones no trasciendan al análisis de los casos. Al contrario, que nos frenemos con nuestras preconcepciones y decidamos en clave de igualdad. Muchísimas gracias a todas y a todos. Yo quedo a sus órdenes. Muchas gracias, magistrada. Al contrario, muchas gracias a usted por acompañarnos. Quisiera que le brindáramos un fuerte aplauso a la magistrada Claudia Vallegues, a las 8, por favor. Gracias por sus reflexiones, por sus sugerencias. Yo me quedo con una muy especial: cambiar la mentalidad de cómo hacemos el trabajo. Esa es la principal que trataremos de hacer para hacer un mejor trabajo de la justicia electoral para el estado de Zacatecas. No tengo registrada ninguna pregunta en el chat, pero sin embargo quisiera hacer una invitación a todos los presentes en esta plataforma de Zoom que si quieren hacer uso de la voz para hacer un comentario o para hacer una pregunta a la magistrada, pues sería el momento idóneo para ello. No sé si el maestro José Virgilio quisiera hacer una reflexión al momento, o alguno de nuestros compañeros del tribunal. Todos están invitados a hacer cualquier tipo de reflexión o una pregunta, si acaso. Muchas gracias. Magistrada. Sí, adelante, magistrada Sofi, si fuera tan amable, muy amable. Perdón, no sé si la magistrada Rocío quisiera hacer primero uso de la voz. Yo espero con mucho gusto. Muchas gracias, presidenta Rocío. Muchas gracias a la magistrada ponente. La verdad es que, dada la reforma de violencia política en razón de género, es que en todos los tribunales locales cada día conocemos de casos especiales, diferentes, y es ahí donde nos surgen muchas dudas. En especial en mi estado, en el de Chiapas, se llevó a cabo la armonización. Sin embargo, por una acción de inconstitucionalidad, pues la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que hace al procedimiento especial sancionador, que es conocimiento, que es de competencia del Instituto de Elecciones y Participaciones, pero que nosotros como tribunal conocemos a través del recurso de apelación.
quedó sin efectos y pues ya lo fundamentan a través de leyes generales. Sin embargo, seguimos y la pregunta va enfocada a lo siguiente, como usted dice, es cambiar muchas veces estos anteojos, este chip que tenemos de muchos años, conociendo que el que afirma está obligado a aprobar y que entonces la reversión de la prueba para el caso de el violentador o la presunta violentadora o violentador, hasta qué punto llega. Y seguimos analizando el protocolo en cuanto a los 5 elementos. Y cuando nos topamos al 5.º elemento por el hecho de ser mujer, es lo más difícil que nos sucede a nosotros en el tribunal, de poder decidir si sí se da en ese contexto de ser o no mujer la violencia política, porque en muchas ocasiones la obstrucción de funciones es evidente, eso no nos queda duda, pero sí me gustaría que esta parte de la condición de ser mujer pudiera usted decirnos sobre qué líneas o sobre qué base pudiéramos nosotros definir esta sutil diferencia en decir, no lo hizo porque fue mujer, sino porque son problemas políticos que se dan dentro de los propios partidos, dentro de los propios ayuntamientos, dentro del propio Congreso. Esa es más mi duda y eso es lo que cuando llega un caso de violencia política, ya sea como instructora o al momento de leer los proyectos que presentan a mi consideración la magistrada y el magistrado que integramos este órgano jurisdiccional, me genera mucha duda y es ahí donde quisiera yo que si pudiera usted abundar o darnos alguna línea para que pudiéramos nosotros ya en casos particulares decidir. Muchas gracias por el tiempo y por su atención. No, muchas gracias. De verdad que yo no me quise centrar en la violencia política porque es el ejemplo más claro en el que decimos tenemos que juzgar con ojos de perspectiva de género. Pero con lo que acabamos de, perdónenme el abuso de mi parte, yo quise regresarme a los orígenes. Porque con los orígenes entendemos la reforma de la violencia política. Cuando hablamos de sexismo, de patriarcado, de estereotipos y de roles, y no los centramos en qué es, en esta relación jerárquica de quién tiene el derecho, quién te concede que decidas, que puedas decidir, no vamos a ver 2 elementos que en el análisis de la violencia política son básicos y que nos van a generar muchísimo ruido, porque son hasta cierto punto conceptos normativos subjetivos. Que se den elementos, no importa quién sea quien realice la conducta, lo sabemos, puede ser en los sujetos no vamos a tener problema. En nuestro análisis jurídico sabemos que puede ser cualquiera. Incluso mujeres contra mujeres, etcétera. Por eso les decía que no es como la guerra de los sexos aquí. Aquí es la guerra contra las desigualdades donde se presenten por razón de género. Generalmente se presentan contra las mujeres. Y la violencia política, a diferencia de la violencia política por razón de género, nos lleva a 2 elementos que guardan relación con los conceptos precisamente, elementos de género. Cuando la metodología de los criterios de sala superior dice que hay que buscar si se dan elementos de género, si están presentes elementos de género en el menoscabo, disminución u obstrucción de los derechos, lo que quiere decir es que si hay relaciones asimétricas basadas en que yo sea hombre y usted sea mujer. Que si en ese entorno lo que se está dando precisamente es una expresión del sexismo. Y hay otro elemento también con un componente de subjetividad en el análisis que genere efectos diferenciados para las mujeres. Y vuelve a hablarnos de que no estábamos en el piso, en la autopista perfecta y sin baches. Que estábamos partiendo del empedrado bilirruin, difícil de subir, y que me la pones más complicada y me pones una valla para que yo no avance. Y que habiendo
surcado todos estos obstáculos, cuando yo llego me las sigues haciendo difícil. Y lo que para mí es más difícil como mujer es instalarme en el ejercicio pleno de mis derechos. Ahora, si tenemos este contexto de que partimos de situaciones desiguales o que el entorno y el contexto del ejercicio del derecho busca colocar a la mujer en un plano de desigualdad, ahí está la clave. O sea, si la conducta aparentemente no obvia, no vamos a buscar obviedades como que se dé una charla y un diálogo donde le diga, es que usted por ser mujer no merece estar aquí. Bueno, pues nos evitamos la complicación, eso es evidente. Pero es que las violencias y las formas de obstaculizar los derechos no van a ser tan evidentes. ¿Cómo voy a analizar que tiene componentes de género y que tiene un efecto diferenciado? ¿Se acuerdan que yo hacía mucho énfasis en mi arbitrariedad de dar una exposición tan larga en el contexto? El contexto nos habla de muchas cosas. El contexto nos habla de minorías. ¿Qué tal que a quien le ejercen particularmente presión para no dejarles hablar o para no darles información es la regidora del partido minoritario? ¿Qué tal que es una candidatura independiente que llegó ahí de repechaje? ¿Qué tal que es inclusive en particular un tema consistente con todas las mujeres que integran el ayuntamiento, el cabildo? ¿Qué tal que investigamos si solo se da a esa persona o se da a todos hombres y mujeres? Y entonces es una forma de administración del gobierno en turno. Porque, ojo, hay muchas formas de control político cuando se ejerce el poder. Y una de las cosas es la concentración de la autoridad, que se vuelve autoritarismo. Si no veo ese contexto y si de entrada yo digo, claro, es que es mujer, es muy probable que sea por ser mujer. Es muy probable porque sea quien cuestiona a la administración. Y entonces hay un boicot de frente al cuestionamiento. Ese tipo de contextualizaciones nos van a dar elementos objetivos para descartar o no si se dio por ser mujer o no. O si tiene un efecto diferenciado por ser mujer o no. Ojo, el efecto diferenciado por ser mujer, por supuesto que no tiene que ver con que le va a afectar distinto lo mismo que le hacen a un hombre a una mujer. ¿Qué funciones tiene la mujer? ¿O qué, otra cosa, qué imagen quieren generar de la funcionaria? Ahí sí hay un efecto diferenciado. Y aquí en el derecho, como analizamos relaciones humanas, tenemos que buscar desentrañar elementos, no lo que yo crea e intuya, elementos, datos, indicios, bases probados que me lleven a descartar o aprobar esa teoría del caso. Pasa y pasa muchas veces, y es lógico y está bien, que hay demandas donde se alega violencia política y lo que hay es, por ejemplo, un relevo de una comisión porque ya se acabó el mandato. Y entonces dices, bueno, es que aquí no hay violencia porque se acabó el periodo para que presidiera la comisión y entonces lo que hay es el dato inequívoco de periodicidad de comisiones y lo descartamos. Sin embargo, las demandas vienen así. ¿Yo por qué lo hago notar? Yo no juzgo las formas en las cuales se plantean los casos ante nosotros, porque al final del día es su derecho de defensa a las personas de hacer valer diversos argumentos. Lo que yo sí quiero llamar su atención es que no empecemos a decir es que siempre alegan violencia política y no hay. Porque si lo empezamos a creer, ya nos pusimos una venda enorme en los ojos y cuando haya, ni la vamos a buscar ver. Cada caso es otra vez una oportunidad
para sacar, yo no hablo de lentes, yo hablo de una lupa ya, o sea, de una lupa enorme, gorda, grande, que amplifique las cosas, pero que no las amplifique yo queriéndolas ver yo como yo creo que son. No, que yo vea el detalle y que sume los datos que me den en proporción objetiva si este es un comportamiento sistemático, directo, velado, circunstancial, por ser mujer o no por ser mujer, por ser minoría política o no ser minoría, o por ser mujer y ser minoría política. Este tipo de subniveles de análisis los tenemos que hacer y si no tenemos toda la información la podemos pedir. Eso es una metodología para revisar con atención. Difícil, más difícil la tenemos nosotros como salas regionales porque ya somos órganos de revisión y no podemos variar la litis. Entonces queda en la cancha de ustedes y de ahí la importancia de su actuación como primeros revisores y más con la reforma de violencia política en la que hoy además hay ocasiones en que se da un sistema mixto en el que instruyen, ¿verdad, consejero? Instruyen los procedimientos sancionadores, los institutos electorales, los tribunales resuelven y son una mezcla híbrida de una primera instancia. Entonces, si ambas instancias lo tienen claro de buscar si existen o descartar si existen esas asimetrías, esos procedimientos ni van a necesitar reponerse y van a estar completos. Incluso en ocasiones, en las revisiones es cuando ya la defensa de estas personas, cuando ya no obtuvieron la declaratoria de existencia de violencia política, dan más elementos que si se los hubieran dado a ustedes, los hubieran constatado. Entonces, eso también es una cultura que hay que arraigar en la ciudadanía y en las y los actores políticos. Cómo esos elementos contextuales, referenciales de los hechos nos pueden dar luz para afianzar que sí había una relación diferenciada o elementos de género y un efecto diferenciado para un género. Estamos todavía construyendo las primeras generaciones de conocimiento en esto. Y qué importante es que busquemos hacerlo de fondo. Una de las reflexiones que yo les digo es, no seamos nada más las y los titulares los que hablemos de este tema. Yo tengo secretarios y secretarias de estudio que me dicen, magistrada, la verdad es que yo todavía no le entiendo a las cosas de género. Y ya que dicen cosas de género, yo así como digo, pues si para empezar no sabe ni cómo le llama, lo que tiene es pavor. Y puede ser un excelente abogado o abogada, porque no es privativo de unas ni de otras. Y lo primero, me acaba de pasar, me acaba de pasar con una persona de mi ponencia y me dijo, la voy a escuchar en la exposición. Y la verdad es que dije yo, pues ojalá y sí. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos son barreras. Y los prejuicios nos da miedo verlos. Somos tan prejuiciosas y tan prejuiciosos de tantas cosas, pero como juzgadoras y juzgadores, como integradores de investigaciones, el prejuicio guárdenlo donde más lejos se pueda. Donde más lejos se pueda. Y es un ejercicio, de verdad, de profesionalización de nuestro trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es no dar por sentado que algo es o no es. Dudar de ello, verlo, analizarlo en el contexto. Por eso hoy les digo, este tipo de charlas con la mejor forma y metodología que seguramente ustedes tengan, háganlo con sus equipos. Busquen revisar incluso asuntos que ya decidió otro tribunal, no los evidentes. Hay literatura al respecto, lamentablemente en materia electoral casi no hay, sobre lo cual hubiera cambiado el sentido de la decisión si se hubieran buscado encontrar estos nexos entre cómo en medio de la situación de hecho se dan relaciones asimétricas de poder basadas en esto tantas veces dicho y que tanto dicen, ay, por favor, no es cierto, no hay tales desigualdades. Claro que las hay, en el ámbito político más.
y las interseccionalidades que hoy nos retan. A ver, las personas de la diversidad sexual que dicen, quiero ser incluido y quiero ser representado. ¿Y en dónde vamos a poner tantas cuantas acciones afirmativas para tantos o cuantos grupos? ¿Saben por qué nos preocupa eso? Porque somos una sociedad que hace demasiados distingos que limitan derechos. Y por eso el reclamo de los derechos es una causa absolutamente legítima. Y ver estos asuntos con esta metodología nos sirve para muchísimas situaciones, no solamente las de violencia política. De ahí que estos elementos los sigamos trabajando y espero haberles dado luz con mis propias peripecias y ejemplos y con mis propios retos, que seguramente son los mismos que varias y varios de ustedes tenemos. Y lo primero es decir, esta es una lucha por la igualdad y esta es una lucha sin prejuicios, ¿no? Yo agradezco de verdad la oportunidad de retarnos juntas y juntos a dejar atrás los prejuicios y a no ver las cosas como causas que lamentablemente hay quien dice es más discurso que necesidad de ellas. No, no es discurso, no es moda y no es falaz. Las desigualdades están en todos lados y las desigualdades merman los derechos y de derechos estamos hablando aquí, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Nuevamente, muchas gracias, magistrada. Previo a ceder la voz al consejero, ¿solicita hacer uso de la voz? Sí, pero si gustas, magistrado de Saúl, previo a tu participación, le damos la voz al consejero José Virgilio, por favor. Adelante. Su micrófono, consejero, lo acaba de apagar. ¿A quién se lo concedió? ¿A Isaúl o a su servidor? A usted, consejero. Perdón, yo hasta lo apagué porque pensé que se le daba a él. Primero, enhorabuena por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas por compartirnos esta experiencia académico, profesional, de, como bien lo dije, una extraordinaria magistrada. Un ser humano que conoce y que además se da a conocer con la humildad que la caracteriza. Felicidades, magistrada. Me llama la atención el método que siempre en cualquier profesión, aunque a veces en el derecho no profundizamos en las investigaciones, pero tiene didáctica y tiene el método. Todos los planteamientos me parecen extraordinarios. Y quisiera pasar con método y con esa convicción, porque les van a llegar seguramente casos de esta región 2 y particularmente de Zacatecas. Tomamos en el instituto y siempre con el aval, cuando han sido controvertidos los acuerdos y las acciones afirmativas, nos acompaña siempre el tribunal y hemos marchado conjuntamente. Podemos decir que hemos creado varias acciones y hemos hecho partícipes conjuntamente de una serie de iniciativas conjuntas con mujeres y tenemos, bueno, gran avance. Para este proceso, el Instituto Electoral nos atrevimos en la acción afirmativa a abrir ya no solamente la paridad total de género. Ya tenemos constitucionalmente en Zacatecas la llamada cuota de joven, digámosle así, la participación de la juventud en un 20%. Tenemos las candidaturas migrantes para la legislatura, no electas directamente, pero sí, obviamente, hacia el cargo. Y ahora hemos agregado, así sea mínimamente, que entren las personas de la diversidad sexual. Y también personas que tienen origen en comunidades o bien que provienen de las comunidades indígenas en poca proporción porque no somos del porcentaje constitucional. Y finalmente también para las personas con alguna discapacidad. ¿Sabe cuál es el resultado concreto? Que a la gubernatura
9 aspirantes, de ellos 5 son mujeres. Y de esas 5 mujeres, 3 corresponden a algunos grupos de los llamados vulnerables, precisamente en la apertura que hemos dado. Una específicamente de discapacidad, otra que ya es funcionaria conocida y una más de la diversidad sexual. Entonces tenemos 3 candidatas, otras 2 con experiencia y eran 3 hombres. De última hora emergió otro, son 4. Bueno, ante esa gran diversidad y en una legislatura de 30 escaños, entre mayoría de los 18 distritos y 12 de representación proporcional, no va a ser nada sencillo poder aplicar en el derecho humano todas estas diversas alternativas que existen. Y bueno, a lo mejor previsores de que no se vuelva a presentar, lo digo con dolor para Zacatecas y para el instituto y el tribunal, pues resulta que nosotros abrimos la apertura de las mujeres, ya teníamos 2 procesos electorales y aplicamos justamente el 15 y 15 para mujeres y hombres en la legislatura, que fueron a la sala superior, alegando obviamente el derecho humano, constitucional, y resulta que qué bueno que se dio cabida a la discapacidad. Usted conoce ese caso, pero lo curioso es que fue en perjuicio de las mujeres. Y entonces, de 15 que habíamos aplicado nosotros y que había avalado el tribunal y que también ustedes estuvieron en esa tesitura, se fue a sala superior y al cuarto para tomarse en posición, entró un varón que ciertamente se le protegió su derecho de discapacidad, pero en perjuicio de una mujer. Y entonces se desbalanceó ahí la situación. Ahora esperemos que eso ya no se dé, porque se tiene que garantizar, por supuesto, el derecho humano de todas estas heterogéneas circunstancias que se presenten. Sí, le preguntaría, magistrada, en caso de que se presenten circunstancias de controversia, donde compitan los derechos de mujeres con personas con discapacidad, de la diversidad sexual o de origen indígena, de jóvenes, ¿cuál sería el método de ponderación adecuada para poder ir perfilando circunstancias que se pueden presentar en Zacatecas? Gracias. Esta es la pregunta del millón de dudas y el millón de respuestas posibles. Pero, ¿se acuerdan que hablábamos de la interseccionalidad hace un rato? La interseccionalidad debe de ser como cuando veíamos el álgebra en la prepa, la fórmula que me va a permitir a mí sumar componentes y entrelazarlos. La igualdad es la meta. Igualdad de derechos. La representatividad y la pluralidad dentro del principio de igualdad de derechos. Y seguimos en los escalones. La interseccionalidad, hay mujeres y hombres diversos, pero el gran grupo son los géneros. Y aquí sí la categoría del género lleva inmersa la interseccionalidad, hombres con discapacidad, mujeres con discapacidad, hombres indígenas, mujeres indígenas, cuota joven, ¿es hombre o es mujer? Y hacer un balance. El elemento que usted hablaba de, bueno, el precedente que acuñó algo llamado paridad flexible, está derrotado ya por la propia Sala Superior. Y está derrotado basándose en precedentes que nacen en los tribunales locales sobre elementos como este. Hoy nuestro reto son las personas no binarias. La verdad. Porque si yo me declaro no binaria,
No soy ni hombre ni mujer, no me identifico ni como hombre ni mujer. ¿Y dónde quepo? ¿Dónde voy? ¿En qué espacio deben de colocarme para respetar mi identidad neutral? Y ahí hay criterios que ya hemos dicho. Y tiene que ver, como primera aproximación de respuesta, en que en el ámbito de su libertad de ustedes de definición, vean 3 elementos. Inclusión, pluralidad, pero representación de grupos sociales desaventajados. En la medida y en la proporción que signifiquen estos grupos. Esa proporción ya se fijó a partir de la cuota o la presencia mínima. Con lo cual, debemos de ver a qué grupo o segmento social no le representa un perjuicio mayor disminuirlo. Y perdón lo que voy a decir porque no les va a gustar a los varones. No es a costa de las mujeres, ¿eh? Porque las mujeres todavía no tenemos una presencia que corresponda al porcentaje de la población femenina ciudadana. Entonces, cuando dicen, bueno, pues es que entonces la cuota de jóvenes se la resto a la paridad, o sea, se la resto a las mujeres. No, no va a ser por ahí. El criterio sostenido de las salas regionales, la sala Monterrey, la sala superior lo ha avalado y lo ha desarrollado aún más, deben entenderse armónicos, pero no debe ser a costa de la paridad. No es disminuir el avance de las mujeres, porque las mujeres no es cierto que somos el 50% todavía y no lo hemos sido durante centenares de años. Por lo tanto, si hay que hacer ajustes, va a ser en el grupo mayoritariamente, históricamente representado, que son los hombres. Pero esto no va a ser así respecto de todas las minorías. Porque si hay minorías que entran en un grupo por género, son pluralidades del propio género y es la interseccionalidad del criterio que vamos a aplicar. No lo digo yo, lo ha dicho la sala superior. De tal manera que hoy la cuota joven, ¿es hombre o es mujer? ¿Quién llegó? Voy a ajustar en una persona que le toca en el proceso de asignación, pero veo que la candidatura es una candidatura indígena o es una candidatura de persona con discapacidad, voy a hacer un corrimiento y me puedo ir al que sigue. Que no presente una categoría adicional que lo coloquen en una situación de baja visibilización y de nula representatividad. Esos son criterios que buscan equilibrar la igualdad, armonizar los principios. Yo debo de decir, nosotros en Sala Monterrey, cuando hicimos los ajustes y quitamos un varón para poner a una mujer, no estaba en suerte, no se decía en ningún lado y no teníamos el elemento, lo podríamos haber obtenido fuera del expediente, que era una persona con discapacidad. Ni siquiera lo hicimos con conocimiento de ello, déjenme decirle en confesión. Todos decían, ¿y a qué hora? ¿Dónde decía que era una persona con discapacidad? Y ese criterio de paridad flexible decían, es que es un grupo, pertenece a un grupo social particularmente desaventajado. Sí, pero era varón, es varón. Entonces, la otra solución posible en el derecho era haber bajado a otro varón sin discapacidad. Y este es un caso insignia que nos da mucha luz para las próximas corrimientos necesarios de frente a las múltiples cuotas o acciones afirmativas para buscar que seamos más plurales y que la sociedad esté representada por personas de grupos minoritarios o desaventajados, porque lo que se busca no solamente es que lleguen, es que generen políticas de avance para los grupos de los que emergen,
porque efectivamente, así como las mujeres buscamos pedirlo para eso, o para que no nos dijeran que no se podía y que no pertenecíamos a estos espacios, los espacios de las personas no binarias, de las personas transexuales, de las personas con discapacidad, de las y los migrantes, son espacios que merecen ser ocupados ahí para impulsar una agenda propia de estos grupos en desventaja. De manera que las autoridades lo que tenemos que hacer es priorizar que si ya el voto les da la oportunidad de acceso, sean los que en la metodología no sean excluidos o excluidas. Y hay mecanismos, efectivamente, los corrimientos pueden ser alternados o variados para no dejar en nula la acción afirmativa de participación frente a los resultados, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una tarea muy interesante. Basándonos en estas primeras aproximaciones que permite esta charla, yo creo que tendremos una forma de irlos analizando también como mucho más a detalle, considerando estas condiciones, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Por favor, magistrado Saúl Castro, si fuera tan amable. Gracias, magistrado Joen. Pues solo quedarnos con la invitación que siempre nos hace la magistrada Claudia, de invitación de muchas reflexiones, pero sobre todo, pues el dar el paso tan importante de ponernos primero unos lentes para juzgar con perspectiva de género y ahora aumentar y también hacerlo ahora ya con lupa, como dice la magistrada Valle. Creo que es un gran paso, porque después de que se empezó a escuchar el tema de juzgar con perspectiva de género, nosotros mismos como integrantes de pleno, me acuerdo que tuvimos asuntos que la verdad como no los veíamos desde esa perspectiva, pues de hecho pasaron por nuestros ojos, pero desde precisamente a raíz de meter pues el tema y juzgar con perspectiva de género, pues a todo el mundo nos ha cambiado el chip, definitivamente. No es sencillo, efectivamente creo que nos ayuda mucho los ejemplos y los consejos que nos ha dado la magistrada Valle hoy. Pues hay que establecer una metodología, hay que sí verlo de forma muy objetiva para poder juzgar con perspectiva de género. Entonces, para no abusar más del tiempo, pues es muy, muy, muy grato de verdad escuchar siempre a la magistrada Valle, que siempre para muchos de la familia electoral pues la admiramos por su gran capacidad y profesionalismo en el desempeño de la función jurisdiccional. También solo un comentario con el tema este último tema que se tocó de la paridad flexible. También recordábamos, ahí comentábamos en la mesa con algunos magistrados de la sala superior y les comentábamos, oigan, magistrados, nada más que la persona bueno, la verdad reconocer su trayectoria política, pero su discapacidad nunca fue un motivo de trascender en política, sobre todo, porque él ya había sido diputado local, fue presidente de su partido a nivel estatal. La verdad, una excelente persona. Yo celebro pues de que haya tenido la oportunidad y que se le haya otorgado ese espacio, pero la verdad es que su discapacidad nunca ha sido un obstáculo para avanzar. E inclusive yo creo que muchos quisieran tener la trayectoria que tiene el licenciado en política, porque la verdad, mis respetos. Entonces sí, recuerdo que sí se quedaron pensando, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Porque la verdad es que sí fue un criterio que, bueno, pues se asume y se cumple, pero pues no se comparte y se vale también decidir de que no se comparta pues algún criterio.
y siempre se hará con mucho respeto. Entonces, solo agradecer nuevamente que nos haya dedicado este tiempo a la magistrada Claudia, y sabe que Zacatecas siempre será su casa. Muchas gracias. Gracias. Adelante, adelante, magistrada. Magistrada, pues en verdad, muchísimas gracias por habernos, haber aceptado la invitación nos deja muchas reflexiones y muchos retos como juzgadores, como juzgadoras, ¿sí? El quitarnos ese chip, el quitarnos esos estereotipos, esos prejuicios para cuando tenemos un asunto en nuestras manos y poder resolverlo lo más ajustado y libre de prejuicios. Es complicado, sí es complicado, pero es un reto que tenemos que hacer, al que nos vamos a enfrentar ya en este proceso electoral. Pero bueno, creo que a través de estas pláticas, a través de estas pláticas, logramos introyectarnos, se logra introyectar hacia nosotros, juzgadores, este cambio de chip, que es difícil, insisto, es difícil, pero bueno, estamos en esto y lo vamos a lograr. Esperamos que lo logremos y que nuestras sentencias sean lo más ajustadas, ¿sí?, a la realidad, porque tenemos que analizar el contexto, ¿sí?, no solo los hechos, sino todo el contexto del asunto que tenemos en nuestras manos. Magistrada, en verdad, muchísimas gracias por su plática, por su tiempo. Sabemos que tienen una agenda muy apretada. Muchísimas gracias, magistrada. Magistradas de los diferentes tribunales, consejero presidente, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, magistrada. Pues sí, muchas felicitaciones tanto en el chat de este modo y en esta plataforma, y también en el Facebook Live. Hay muchas felicitaciones, y solo hubo no una pregunta, pero es un comentario que me voy a permitir darle lectura rápida, de Carlos S. Durán. Dice: considero que el discurso de género se nos ha dicho como un fenómeno público, cuando ese nivel de educación de quienes detentan el poder es a quienes corresponde garantizar la jurisdicción. La reciprocidad y la complementariedad son la base de la discusión real, más que retórica. Y una felicitación a los organizadores del evento. Para concluir, quisiera darle lectura al reconocimiento que se expide por parte de ese tribunal a la magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. Dice: el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas otorga el presente reconocimiento a la magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho, integrante de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por impartir la conferencia virtual Justicia Electoral y Perspectiva de Género. La rúbrica de la magistrada licenciada Rocío Posas Ramírez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, yo agradezco mucho este espacio, que nos volvamos a ver pronto, que todas y todos estén muy bien. Y bueno, pues con un proceso electoral interesante que nos reta como operadores jurídicos a dar lo mejor de todas y de todos nosotros. Vamos a unir precisamente este propósito de juzgar en pro de los derechos y por una democracia en la que se cumplan las reglas de la contienda y que los tribunales sean, como siempre, garantes de esta legalidad y constitucionalidad que rige los procesos electorales. De mi parte, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a cada una y cada uno de ustedes. Que nos sigamos viendo y que estén muy bien. Igualmente. Hasta luego, Gracias, muchas gracias. magistrada. Gracias a todas y gracias a todos. Buenas tardes. Felicidades. Gracias al